Quisiera, por favor, que mantengan sus Biblias abiertas en Segunda de Timoteo, versículo 1, y vamos a estar viendo los capítulo 1, versículos 16 al 18. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han oído acerca de Onesíforo? ¿Cuántos? Onesíforo. Bueno, Onesíforo no es tan conocido y se menciona bien poquito en la Biblia. Se confunde o se compara con Onésimo, que viene de la misma palabra hebrea, pero son dos personas diferentes. Onésimo se menciona en la carta a Filemón, exacto. Así es de que si usted quiere saber de Onésimo, les pongo la tarea y estudien la carta a Filemón. Pero ahora nos vamos a enfocar en Onesíforo y le hemos puesto el tema para esta mañana: Onesíforo, una fuente refrescante. Eso es lo que significa este nombre. Pero antes de seguir, voy a invitarles que pidamos la dirección lo hemos hecho ya desde el comienzo de esta reunión, pero ahora para que sea Él el que nos dirija. Oremos. Señor, estamos nuevamente delante de tu presencia, dándote gracias por este privilegio que tú nos concedes. Primero, de abrir tu palabra y poder estudiarla, poder leer y ver lo que tú tienes para nosotros en ella. Ahora te suplicamos que tú toques nuestros corazones para que nosotros estemos dóciles a recibir lo que tú tienes para nosotros y que lo podamos atesorar en nuestros corazones, pero además de atesorarlo, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te suplicamos que seas tú el que nos hables en esta mañana. Dirígeme, por favor, dirígeme mis palabras y que todo sea guiado por el Espíritu Santo y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siempre es muy importante que nosotros reflexionemos en las vidas de las personas que se mencionan en la Biblia. Especialmente nombres, en la Biblia casi son nombres bastantes raros, interesantes, o tal vez si ellos dirían los nombres que ahora hay en día son bien interesantes, bien raros. Pero cuando nosotros leemos la Biblia vemos nombres bastantes raros, diferentes a los que nosotros conocemos o usamos hoy en día. Onesíforo significa portador de beneficios, alguien que trae provecho, alguien que trae consuelo, ánimo, alivio. Es mencionado en la última carta del apóstol Pablo, Segunda Timoteo, a su hijo espiritual, a Timoteo. Y como dije, en el Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 16 al 18, y en el 4:19. Bien pocos versículos. Era un gentil. Él residía en la ciudad de Éfeso. Era miembro de la iglesia de Éfeso. Era un miembro activo de la iglesia de Éfeso. Alguien que estaba involucrado, alguien que no solo asistía a la iglesia, sino que estaba involucrado en la iglesia. Se dice de que probablemente era un hombre de negocios, no sabemos. Como les he dicho, la Biblia nos da muy poco acerca de él, pero en base a esos versículos podemos decir que tal vez era un hombre de negocio que tenía tal vez dinero, porque cuando Pablo lo menciona que está en Roma,
la Biblia no nos indica ahí que haya sido enviado por la iglesia a visitar a Pablo, sino que dice cuando él estuvo en Roma. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero se nos da a entender que él tal vez estaba un poquito acomodado. Él tenía un poquito de dinero, tal vez, o mucho, porque el viaje de Éfeso a Roma no era nada barato. Se llevaba mucho tiempo y se necesitaba dinero. Así es de que tenía familia. No sabemos también cuánta familia, no sabemos qué ministerios él tenía en la iglesia, pero sí sabemos que era un miembro activo de la iglesia. Antes de seguir hablando acerca de Onesíforo, me gustaría que viéramos por qué es que Pablo menciona a Onesíforo en sus últimos días de su vida. En el año 66 más o menos, cuando se escribió esta carta, Pablo está en la cárcel por segunda vez en Roma. Esta vez, la primera vez fue en el año 60-62, según Hechos 28, 16, 31. Pablo en ese entonces, en la primera encarcelamiento, él estuvo un encarcelamiento domiciliario. Él tuvo la oportunidad de poder rentar o escoger en dónde quería estar preso. Bastante cómodo, ¿verdad? Que lo único que Pablo tenía era que él tenía siempre, todo el día, a un soldado encadenado. O más bien, él estaba encadenado. Lo tenían ahí siempre, pero él estaba en casa. Él podía recibir todos sus amigos, vecinos, quien quiera. Él podía recibir a las personas que podían venir a visitarlos. Incluso él hacía citas, ven a visitar y toda la cosa. No había problema para que cualquiera que quería ir a hablar con el apóstol Pablo, podían venir. Entonces, para él no era impedimento seguir compartiendo el evangelio mientras él estaba impresionado la primera vez. Esas cadenas no eran impedimento, al contrario, él predicaba y evangelizaba a los soldados. Los soldados eran cambiados de 4 a 6 horas cada día y Pablo, siendo un evangelista, ¿qué hacía? Aprovechar ¿de qué? Enseñarles el evangelio. En el primer encarcelamiento, Pablo estaba acusado por blasfemia contra los judíos. ¿Qué eso para los romanos? ¿Qué importa? A ellos no les interesaba. Los romanos lo hubieran dejado ir si no hubiese sido que Pablo hubiera apelado a César. Pero los romanos estaban listos para dejarlo ir. Pero no lo dejaron ir porque él dijo, no, yo quiero apelar a César, quiero ir a Roma. En el primer encarcelamiento, Pablo estaba seguro que iba a salir libre y sin problemas. Ahora, el segundo encarcelamiento fue completamente diferente. La segunda vez que él estaba encarcelado, estaba siendo acusado como enemigo principal de Roma, del régimen romano. Él estaba siendo acusado de blasfemia contra César. Ustedes se acuerdan en Romanos 10, versículos 9 y 10, que Él les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En aquel entonces, el saludo de los romanos era, César es el Señor. Pero Pablo les dice a estos cristianos romanos, tú tienes que confesar que ¿quién es el Señor? Cristo es el Señor. Para esos cristianos, para muchos de esos cristianos les costó la vida decir que
cuando alguien lo saludaba, César es el Señor, dice, no, Cristo es el Señor. Para ellos les costó la vida, a muchos de ellos. Todo esto era una acusación contra Pablo. Y Pablo ahora está encarcelado, como digo, como un enemigo número 1 contra el imperio romano. Él estaba completamente seguro que él iba a salir de la cárcel, pero solo para ser ejecutado. Diferente a como fue la primera vez. La primera vez él estaba seguro que iba a salir libre sin ningún problema. Esta vez él estaba seguro que iba a morir. Él estaba en sus últimos días. ¿En qué situación estaba acá, Pablo? La cárcel en la que Pablo estaba no es como la cárcel que nosotros podemos imaginar o las que tenemos hoy. En aquel tiempo y ahora también hay cisternas de agua donde nace el agua. En ese entonces había una cisterna que se había secado, tenía muchos años que se había secado. Habían construido encima de esa cisterna y estaba, digamos, en la planta baja de un edificio. A alguien se le ocurre, cuando iban a agarrar el agua, el agujero que está arriba de la cisterna es suficiente para bajar un balde, un balde con un lazo, con un lazo para agarrar el agua y levantarlo y subirlo. Bueno, la cisterna está seca, ya no hay agua. Alguien inteligente dijo, ¿por qué no lo usamos como cárcel para los peores enemigos? Y bueno, sí, Pablo fue considerado como tal. Y fue esa cárcel que se le llama mazmorra romana, decidieron poner al apóstol Pablo. Y lo bajan y lo dejan ahí. Y no solamente él está en un lugar donde no se puede salir, no tiene acceso, el único acceso es ese hoyo, y todavía está encadenado. Bueno, en esta situación, Onesíforo viene ayúdeme. viene a salir a la escena. Imagínese usted esa cárcel, esa cisterna húmeda, fría, malolienta, y no me quiero imaginar qué era lo que ellos necesitaban hacer cuando tenían que hacer sus necesidades. Si no tenían comodidad para él para dormir cómodo, mucho menos para sus necesidades. Yo creo que por eso Pablo le dice a Timoteo, tráeme el saco que dejé en Troas, porque debe de haber estado frío en ese lugar. Onesíforo demostró ser una fuente de refrigerio, demostrando 4 cosas. La primera la demostró con servicio. La segunda lo demostró con determinación. La tercera lo demostró con valentía. Y la cuarta, demostrando fidelidad. Y ahora sí, leamos los versículos. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 16 al 18, y dice así: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. Acuérdense, él está escribiendo a Timoteo. Y en 2 Timoteo 4:19 solo se menciona, dice así de Onesíforo: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Y eso es todo lo que sabemos de Onesíforo. Eso es todo lo que está escrito. Así de que por eso es que muy pocos sabemos de este hombre, Onesíforo. Pero quiero hacer un paréntesis. ¿Sabe de que en el cristianismo o en el ambiente cristiano casi no lo conocemos? Pero curiosamente los católicos conocen y saben de Onesíforo. ¿Y sabe por qué? Porque la Iglesia Católica toma 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, y 2 Macabeos, que es un libro apócrifo, que por supuesto no está en nuestras Biblias, que ellos toman estos versículos como base para que nosotros o todos debemos de orar por los muertos. Y entonces, cuando ellos leen 2 Macabeos, y no les voy a pedir que abran sus Biblias a 2 Macabeos, porque no lo tienen, se lo voy a leer yo y dice de la segunda manera. Rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Y no nos vamos a meter en más acerca de eso. Judas Macabeos sí está hablando aquí que oren o recen por los que habían muerto, porque ellos habían pecado y Dios los había matado. Entonces, él sí está hablando de que oren por los pecados de los que ya estaban muertos. Pero Pablo en Timoteo, el versículo que nosotros estamos viendo, no está hablando acerca de nada de eso. Primero, si nosotros leemos la carta de 2 Timoteo, vamos a ver que Pablo no le está dando instrucciones a Timoteo sobre la oración. Segundo, no vemos, o Pablo no dice que Onesíforo ya esté muerto. Podríamos deducir que después al final vamos a hablar de eso, pero no nos dice que Onesíforo ya está muerto. Él está diciendo, quiere bendición, quiere que él sea bendecido por Dios. Y vamos a ver unos versículos por qué creo yo que Pablo está pidiendo bendición sobre Onesíforo. En el versículo 18, al principio, dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Ellos, los católicos, están diciendo, ahí está diciendo Pablo que Onesíforo ya está muerto. Y toman y han hecho una doctrina sobre eso, sobre una suposición. Nosotros no podemos hacer una doctrina de una suposición. Para tener una doctrina tenemos que ser que toda la Biblia se pueda concuerda y ayudarse y debemos de ir de un lado a otro y comparar y apoyar de que eso está en la Biblia. Ellos no pueden hacer eso. En la Biblia de ellos solo es un versículo y luego están tomando este versículo de 2 Timoteo. Pablo lo único que estaba pensando es, o recordándose lo que Jesucristo había dicho en el Sermón del Monte,
En Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mateo 25:34 y 35 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me regocijasteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Pablo deseaba que Onesífero recibiera misericordia simplemente porque él, Onesífero, fue misericordioso con Pablo. Punto. En ninguna parte de la Biblia nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de orar por los muertos. En ninguna parte. Ahora, debemos de orar por los muertos espiritualmente, como nosotros los tuvimos. Y alguien oró por nosotros. Eso sí debemos de hacerlo. Cerramos el paréntesis. Se me fue muy grande el paréntesis, lo siento, pero cerramos el paréntesis. Ahora sí, otra vez. Onesífero, una fuente de frescura. ¿Cómo lo demostró? Demostrando servicio, determinación, valentía y fidelidad. Y veamos la primera, demostrando servicio. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Y ya leímos la primera parte, que es lo que dice: concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y ahora vamos a enfocarnos en la parte B del versículo. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Como dijimos antes, Onesífero era un miembro activo. Era un miembro útil para la iglesia. No sabemos cuándo Onesífero se convirtió o cuándo vino a ser salvo. Pudo haber sido en la primera visita de Pablo a Éfeso, pudo haber sido con Apolos, pudo haber sido con Aquila y Priscila, pudo haber sido con Timoteo, no sabemos, no sabemos. Pero si fue cuando, por lo que vemos ahorita, por lo que dice Pablo, y cuánto nos se está él incluyendo, nos ayudó. Entonces él se incluye que él recibió ayuda de Onesífero mientras estaba en Éfeso. Entonces eso nos indica que tal vez Onesífero fue uno de los primeros cristianos de la iglesia de Éfeso. La primera vez que Pablo estuvo ahí fue como en el 52 y ahora está casi el 66. Estamos hablando de 10 a 12 años, más o menos, que Onesífero tal vez fue miembro de la iglesia de Éfeso. Y ahí es donde Pablo le está diciendo cuánto nos ayudó en Éfeso. Le dice a Timoteo: tú lo sabes mejor, tú sabes mejor cómo este hombre ha servido en tu iglesia. Y qué sabroso es poder tener en una iglesia alguien que siempre está dispuesto a servir, que siempre está dispuesto en alguien. ¿Y qué busca? ¿Qué necesita? ¿En qué puedo ayudar? Qué sabroso es cuando usted entra a la puerta y alguien lo atiende. Onesífero era uno de esas personas. Nosotros otra vez no sabemos qué privilegio específico él tenía. No sabemos si era... No sabemos. Pero podemos imaginarnos que él era una persona que tenía una relación íntima con Dios. Porque para nosotros poder servir sin ningún prejuicio, lo primero es nuestra relación con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, no voy a poder servir a mi hermano, a mi amigo, a quien sea. No voy a poder amar a mi hermano. Lo primero es una relación con Dios. Y de ahí depende todo.
Cuando uno sirve en la iglesia, hermanos, quiero decirles que la iglesia, esto es nuestra escuela. Es aquí donde nosotros nos entrenamos. Aquí es donde nosotros debemos de aprender a amarnos, a servirnos, a cuidarnos, a exhortarnos unos a otros. Este es nuestro centro de entrenamiento y a la vez alimentarnos y santificarnos a través de la palabra. Pero aquí nosotros como miembros debemos de entrenarnos y capacitarnos en la iglesia unos a otros, porque Dios nos dice que debemos de ser luz y sal. ¿A dónde? En la iglesia, afuera. Pero para ser luz y sal allá afuera tenemos que entrenarnos aquí. Y Onesíforo usó la iglesia como su entrenamiento. Cuando tú sirves en la iglesia, Dios trabaja. Lo primero que Dios trabaja es en nuestro orgullo. Como uno tiene muchas veces que humillarse, porque nuestro orgullo nos dice, tú debes de ser servido en vez de servir. Pero cuando nosotros decidimos servir en nuestra iglesia, a nuestros hermanos, ese orgullo se hace a un lado y venimos y servimos, no importa qué, a nuestro hermano. Te ayuda en tu paciencia, porque cuando tu hermano viene y exige tu servicio en vez de agradecer por tu servicio, tú tienes que decir, yo estoy sirviendo a Cristo. Pero Dios trabaja en tu orgullo, en tu paciencia, pero también te hace sensible, porque también puedes ver la necesidad de tu hermano antes que las tuyas. Y haces lo que tenga que hacer para poder ayudar a tu hermano en lo que sea. Pablo dice, ¿cuánto nos ayudó? Tú lo sabes más, tú lo sabes mejor. Porque Pablo estuvo ahí poco tiempo. Pero el poco tiempo que Pablo estuvo ahí, conoció muy bien y se dio cuenta muy bien de ese hermano, de ese Onesíforo que anduvo sirviendo limpiando bancas, o bueno, no sé si tenía bancas pero haciendo lo que tenía que hacer, pero él se dio cuenta. Él dice, cuánto nos ayudó. Fue una persona útil para el ministerio de Pablo. Y ahora le dice, y tú sabes cuánto te sirvió a ti, te sigue sirviendo en la iglesia. Cuando él está entrenado, tiene todo este tiempo, estando en Roma, él de repente va a visitar a Pablo, y Pablo está en esa horrible celda o prisión o cisterna, y de repente él está oyendo ruido. Es su techo, gente está caminando arriba y a lo mejor Pablo dice, ya llegó mi hora. Ahorita viene el momento y ya estuvo, Señor, ayúdame. Sabemos que Pablo estaba preparado. Para él morir era ganancia. Él había corrido la carrera muy bien. Él prefería estar fuera de su cuerpo y para estar presente delante de su Señor. Pero no dejamos de ser humanos. Cuando llega el momento, nuestro corazón se agita. Yo, lamentablemente he estado en esa plancha del quirófano, helada, fría, unas cuantas veces, muchas demás,
Y en ese momento, yo me acuerdo cuando estábamos en la iglesia anterior, había un canto que nosotros cantábamos y decía: puede ser hoy, Señor, que tu rostro veré, puede ser hoy que tu faz contemplaré, y puede ser hoy el día que tú quites el dolor y yo pueda disfrutar el tiempo contigo, y con la música y todos cantando, toda la iglesia, todos creo que queríamos verdaderamente que ese día fuera hoy, de ver la cara de tu Señor. Pero cuando estás en esa plancha del quirófano y el doctor te viene a decir: Mr. Galdames, y la operación tiene que ser mientras uno está despierto, y te viene a decir: Mr. Galdames, estamos listos para hacer tu operación, pero queremos y debes de saber que en el procedimiento probablemente nosotros, en vez de aliviar, podemos ocasionarte un ataque al corazón. Pero no te preocupes, nosotros estamos preparados para hacerlo. Y cuando empezaban ellos a decir: estamos listos, la primera canción que venía a mi mente era esa: pueda ser hoy que tu rostro veré. Pero ya no era lo mismo. Señor, dame otra canción. Se venía mi esposa, mis hijas, mis nietos, y dame otra canción. Y venía: cuando allá se pase listo. Cuando el momento llega, por más agarrados de la mano que estemos, no podemos dejar de ser humanos. Y Pablo está emocionado y se oye, y el ruido, ¿sabe? La vestidura romana, cómo hacía ruido, y oye que vienen, y él solo está esperando. Y de repente ve que alguien empieza a meterse en ese agujero, y casi la mitad de su cuerpo, y le dice: hermano Pablo, soy Onesíforo, y vengo de la iglesia de Éfeso, y te traigo saludes de tu hijo Timoteo, y estoy aquí para servirte. ¿En qué te puedo servir? Imagínese Pablo agarrar su brazo y estrecharlos con las cadenas de Pablo en medio de sus brazos, y él dice: Onesíforo. Qué momento de frescura, de alivio, de satisfacción. Qué sabroso. Imagínense ver o pensar que él iba a oír algo más. Pablo de Saulo, tu hora, no es Saulo de Tarso, persona, tu hora ha llegado. Y en vez de eso, oír ese nombre: Onesíforo, estoy aquí para servirte. Onesíforo demostró ser una fuente de reflexión, de ayuda, de descanso, también de la segunda manera, demostrando determinación. El estilo de vida de servicio de Onesíforo, el entrenamiento que él tuvo en su iglesia, ayudó para que se involucrara a ayudar a su hermano, tal vez en la peor situación de su vida, cuando eran sus últimos días, nada menos y nada más que al apóstol Pablo. Pero él ya estaba en él servir, y ahora lo hace con determinación. Versículo 17. Dice: sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Solícitamente significa mucha diligencia. Y una persona diligente, déjeme leerle lo que el diccionario de la
Academia Española dice: una persona diligente es que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo o el cumplimiento de una obligación o encargo. Eso es lo que le tomó a Onesífero encontrar a Pablo. No era fácil. No le debe de haber sido fácil. ¿Se acuerdan en el primer encarcelamiento? Cualquiera que llegaba a Roma podría decir: ando buscando a Pablo. Está encarcelado. Y muchos cristianos podían decir: yo te llevo. Y tal vez muchos que no eran cristianos, incluso soldados pudieron haber dicho: yo sé dónde está Pablo. Mira, vea, está en esta casa, esto aquí y ya. Ahora, en este entonces, era completamente diferente. Pablo era enemigo del Imperio Romano. Y si yo vengo a preguntar por Pablo, ¿qué creen que pudo haber pasado? Oye, ¿por qué estás buscando a Pablo? Porque me investigan y en vez de ir a hacer una visita temporal, una visita permanente. Me podrían incluir, bueno, en el verano del 64, Roma había sido incendiada. Y Nerón le había echado la culpa ¿a quiénes? A los cristianos. En ese entonces había persecución. Los cristianos estaban escondidos. Y ellos, si alguien preguntaba por Pablo, ellos no querían ni mencionar que ellos eran cristianos por temor. Porque habían visto a sus propios hermanos servir de antorchas. Y bueno, barbaridades que nosotros podemos hoy en día, que podemos leer en libros históricos, que los romanos le hicieron a estos cristianos en esas persecuciones. Así es de que no era fácil llegar a Roma y estando en Roma decir: bueno, ok, ya me bajé de Uber y voy directo a la cárcel. No, tuvo que fajarse, buscar con diligencia. Nadie quería dar respuestas sobre Pablo. Era difícil. Además, había sido incendiada 2 años antes y Roma, la ciudad, era diferente. Si él hubiera estado años anteriores, ahora ya era diferente como él la conocía anteriormente. Así es de que no era de una manera fácil encontrar a Pablo, especialmente en esa clase de prisión. Sin embargo, Onesífero, con diligentemente, la Biblia de las Américas dice con afán, él encontró a Pablo. Pero sabe que no solo lo encontró, sino que tuvo acceso a él. Él lo hizo con determinación. No solamente el viaje de Éfeso hasta Roma, fíjese que Onesífero tuvo que atravesar el mar Egeo para llegar a Grecia. Luego atraviesa todo el territorio de Grecia para nuevamente embarcarse y llegar y atravesar el mar Adriático para llegar a la punta de la botita de Italia y luego de ahí el Uber hasta Roma. Un viaje largo, pero él estaba determinado, con determinación, con diligencia para buscar a la persona necesitada para proveer su servicio. ¿Por qué? Porque él había sido entrenado en su iglesia. Todo eso lo había recibido y practicado en su iglesia. Pablo lo demostró también con valentía. El esfuerzo de Onesífero fue un esfuerzo impresionante.
considerando todo el peligro, el extremo y todo lo que él le pudo haber causado. Como decimos, no fue fácil, nada fácil encontrar a Pablo. En el versículo 16, en la última parte del versículo dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Él lo hizo con valentía. Esto en contraste al versículo 15 del versículo 1. Mire del capítulo 1. Siempre de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice Pablo a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. En el 4:10, él le dice también que Demas también lo había abandonado. En el 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. El único que estaba con él fue el doctor Lucas. Y no sabemos por qué es que Lucas tenía acceso. Nos imaginamos que tal vez porque era médico, él le podía, pero sin embargo, en todos esos momentos, en esa primera audiencia, él tampoco menciona que Lucas estaba ahí. Pero todos los demás lo habían abandonado. Y con razón, porque todos los soldados romanos andaban buscando a los cristianos. Por eso es que Pablo dice, no se les tome en cuenta, porque sabía el peligro que ellos podían correr. Pero Onesíforo no le importó todo eso. Onesíforo fue valiente. Pablo le dice a Timoteo que no te avergüences en 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, sé valiente y sigue hablando la palabra de Dios. Onesíforo fue valiente. No le importó llevar las consecuencias por buscar a alguien, a un enemigo del Imperio Romano, pensando en que probablemente él podía también terminar al lado de Pablo. Él también lo demostró con fidelidad. Además de la larga historia de servicio de Onesíforo, la impresionante resolución de encontrar a Pablo y la valentía de enfrentar cualquier situación, él lo hizo fielmente. Versículo 16, en la última parte dice, porque muchas veces me confortó. Muchas. Si digamos que yo hubiera podido encontrar a Pablo y que tuviera acceso a Pablo, creo que con una vez que yo hubiera ido, hubiera dicho, suficiente. Mira todo lo que he hecho. Y estoy seguro que Pablo me hubiera agradecido por esa una sola vez que se le hubiese visitado. Pero Onesíforo no lo hizo una vez. Onesíforo lo hizo muchas veces. Y él vino una, otra y muchas veces a confortar a Pablo, a ser de ánimo, a ser de bendición, a ser de refrescura para sus necesidades. No solo eran necesidades espirituales. Pablo, sabemos que él sabemos la condición, su nivel espiritual, pero él tenía muchas otras necesidades. Y Onesíforo fue fiel en servirlas.
Muchas veces nosotros nos damos cuenta de un hermano que tiene necesidad y venimos y le ayudamos de cualquier manera. Pero le decimos que Dios te ayude y ya no lo seguimos haciendo y no nos preocupamos. Muchas veces Dios nos llama a que nosotros vayamos a ayudar a alguien en su necesidad y si es posible, hasta que salga de esa necesidad. Y aquí es donde nosotros creemos que a lo mejor Onesífero, creemos que sí, tal vez él ya no volvió a su casa. A lo mejor Onesífero sirvió y fue fiel hasta que fue también muerto junto o después de Pablo. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él lo hizo fielmente, una y otra vez, asegurándose de que su servicio estaba siempre disponible al hermano que tenía la necesidad. A veces nosotros tenemos al hermano a la par y está esperando, está necesitando de un momento de frescura. Y a veces solo decimos que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Es en esta iglesia, en este lugar, en donde nosotros debemos de aprender otra vez a amarnos, a servirnos, a guiarnos, a exhortarnos unos a otros, ayudarnos, servirnos unos a otros, demostrando nuestro servicio, haciéndolo con determinación, haciéndolo con valentía y haciéndolo fielmente. Hace 57 años, cuando yo tenía 7 años más o menos, mi padre le dice a mi madre: trae a los muchachos a la mesa porque vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y mi madre, envuelta en llanto, le dice: ¿por qué quieres engañar a los muchachos? No tenemos comida. ¿Para qué? Y le dice mi padre: por favor, tráelos. Mi padre empieza a orar. A la mitad de la oración se oye la puerta. Mi padre yo soy el más pequeño de 7 hermanos. Tengo a uno de ellos acompañándonos con nosotros. Y yo a esa edad no tenía ni idea qué es lo que estaba pasando. Mi hermano, estoy seguro que sí, se daba cuenta. Mi padre me dice o me hace señas que atienda la puerta. Abro la puerta y hermana Rosita Olmedo, con cajas de comida ya preparada para servirse a la mesa y más para otra semana o 2 semanas, no sé. Y dice: hijo, dile a tu mami que traemos esto. Y yo me voy otra vez a la mesa y mi padre termina la oración y dice: sírvanse. Hermana Rosita Olmedo fue el Onesífero que Dios mandó en ese día para darnos un momento de refrigerio, de ayuda, de bendición, cuando nosotros más lo necesitábamos. A mí este mensaje me ha hablado muchas veces diciendo: Gerson, ¿cuántas veces te he querido usar como Onesífero? Y tú no te has dado cuenta. Me he puesto a pensar cuántas veces mi esposa, mis hijos, mis hermanos en Cristo han necesitado un momento de frescura y yo ni me he dado cuenta.
Y mi oración ha sido y sigue siendo, por favor, Señor, ayúdame a ser un onesífero, que yo pueda ser de bendición a quien no que más lo necesite, a quien lo necesite. Úsame. Y que en esta mañana nosotros le demos gracias por todos esos onesíferos que Dios ha mandado a nuestras vidas. Porque gracias a Dios Él ha mandado muchísimos onesíferos a nuestra vida. Le doy muchas gracias por eso. Pero ahora yo quisiera decirle al Señor, cambie mi nombre por un onesífero, para que yo pueda hacer un momento de frescura para esos hermanos que lo necesitan. Y que hoy nosotros podamos también decir eso: Señor, úsame. Yo quiero servir, quiero ser determinado en hacerlo. Quiero hacerlo con valentía, no importando lo que yo sufra, y quiero hacerlo fielmente. Que Dios nos ayude y que Dios nos guíe y que podamos ser de frescura a aquellos que lo necesitan, pero primordialmente a la familia de la fe. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por tu palabra. No hay palabras para expresar lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Agradecemos por los ejemplos, incluso por tener tan poquita información de este hombre, pero qué gran ejemplo nos ha dejado. Y qué tan difícil es imitarlo. Pero te suplicamos que tú nos ayudes, que tú nos des ese deseo de primero ser entrenados en la iglesia y amarnos unos a otros y servirnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, guiarnos unos a otros, para que nosotros estemos listos para ir afuera y poder compartir tu palabra a otros, demostrando servicio, haciéndolo determinadamente, haciéndolo con valentía y haciéndolo fielmente, como lo hizo Onesífero. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.